Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Sed el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, San Pedro, Santa Margarita María, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No está bien. Ok, muy bien. Entonces, la vez pasada, el Padre Guillermo empezó a hablar de la cristología, ¿okay? Porque brincó esta última parte de mi práctica interior. Como ya la había preparado, entonces le dije que brincara hasta el siguiente tema. Entonces, hace 2 semanas estamos hablando de la creación, Dios como creador, ¿okay? Los 7 días de creación. Hablamos del tema de evolución y esa controversia. Leímos unas cosas de la encíclica Humanae Generis, en que, si se acuerdan, el Papa nos dice que en teoría no hay nada en contra de la fe, suponer que Dios preparó la materia para la creación del alma humana a través de un proceso como largo, ¿no? Elaborado. Y aún vimos unos dichos de San Agustín en que él pensaba que tal vez Dios como sembró las semillas que tenían todas las potencias para las criaturas que iban a aparecer, ¿no? Pero el Papa nos amenaza que no pongamos demasiado confianza en cosas no probadas, ¿no? Y que hay muchos que por su afán de quitar Dios como del asunto, de la origen de las cosas, entonces propagan esta teoría de evolución sin tener mucha evidencia, ¿no? Y implica muchos más errores. Y caímos fácilmente en no simplemente postular una evolución de la materia de la creación, sino también un evolucionismo en que pensamos que todo es el resultado de como fuerzas y casualidad, ¿no? Entonces este es incorrecto. Y ahora queremos ver más específicamente la creación del hombre. La vez pasada puse ese ¿cómo se dice? Mapa esquema de ideas, porque vamos a ver la constitución del ser humano. Y como es la corona de la creación, entonces obviamente es más complicado. Entonces, en el 6º día Dios creó el hombre, ¿okay? En su imagen y semejanza, ¿okay? Y ahora tengo que esperar mis notas. Aquí los tengo también.
que cuando hablamos de su imagen y semejanza, ¿okay? Estamos hablando principalmente de su alma y sus poderes. ¿Okay? Pero Santo Tomás dice, o enfatiza, que Dios creó el cuerpo y el alma del hombre, ¿no? Y el alma es incorruptible, ¿okay? Entonces es parecido a los ángeles, ¿okay? Si recuerdan de cuando hablamos de la creación de los ángeles, son puros espíritus, ¿okay? Entonces no dependen de ninguna materia, tienen una capacidad mucho más poderosa que nosotros, porque no están limitados por materia. ¿Okay? No mueren, los ángeles no mueren, porque no dependen de materia que corrompe. Y tienen el poder de razón y inteligencia y la voluntad, como Dios. Dios tiene inteligencia, Dios tiene voluntad. Pero la diferencia entre nosotros y los ángeles, ¿okay? Somos como en medio de los ángeles y de los animales, porque somos una combinación en cierto sentido de los dos. Tenemos el aspecto angélico, que es el alma, que es espíritu también, como los ángeles, pero también tenemos un cuerpo. Entonces no es incorrecto decir que somos animales, ¿okay? Pero no somos meros animales. Tenemos aspecto animal y aspecto espiritual. Pero la diferencia entre el alma humana y el ángel es nuestro espíritu está condicionado o está hecho para informar materia. ¿Okay? No sé si se acuerdan, creo que en la primera práctica hablamos de esta combinación de materia y forma, y todo lo creado tiene los dos aspectos, ¿no? Pero nuestra alma es la forma de nuestro cuerpo, ¿okay? Es muy importante porque tiene muchas implicaciones. Okay, los dos creados por Dios. Y el alma es creado para un cuerpo específico. Entonces hay muchas ideas muy equivocadas, ¿no? Tu alma no existía antes de que fuiste concebido, ¿no? Entonces las almas no existen en un mundo aparte y luego vienen a formar cuerpos. Tampoco nos convertimos en ángeles cuando morimos, ¿no? Así dicen, ¿no? Que ya es un ángel, ya se creció, ya es un ángel. No, seguimos siendo seres humanos, ¿okay? Y el cuerpo fue hecho para el alma, fue hecho para un cuerpo específico, ¿okay? Entonces esta niega completamente la posibilidad para reencarnación, por ejemplo, ¿okay? Porque el alma no informa cualquier cuerpo, ¿okay? Y mucho menos de diferentes especies, ¿no? El alma humana no puede luego informar una vaca, ¿no? ¿Okay? Y también significa que siempre tienen una tendencia para estar juntos, ¿okay? Entonces, aunque la muerte significa que se separan el cuerpo y el alma, ¿okay? Para ser completos, ¿no? Necesitan ser reunidos. Entonces, de esto tenemos nuestra creencia en la resurrección de la carne, porque para seguir siendo la misma criatura necesitamos las dos partes. ¿Okay?
es imposible que un alma de una especie esté en animales de distintas especies. Por lo tanto, también es imposible que una alma intelectiva numéricamente la misma esté en seres numéricamente diversos, ¿no? Entonces no pueden compartir almas, ¿no? Aunque la pareja están tan enamorada, siguen siendo dos almas distintas. Lo siento. Nuevamente casados. Okay. También el alma no está en ninguna parte del cuerpo. Entonces, si pierden una mano, siguen teniendo su alma. Okay. Y pues hay muchas teorías, muchas cuestiones, de hecho, ¿no? Relacionado a eso y el momento de la muerte. Si definimos la muerte de la separación del cuerpo y alma, entonces, ¿en qué momento es, no? Muchos quieren decir que hablan de muerte cerebral, ¿no? Que es decir, que aunque sigue viviendo el corazón, sigue respirando, pero solamente hay las funciones más básicas del cerebro, ya está muerto porque no hay sentido de seguir viviendo, ¿no? Pero la iglesia no reconoce eso, que para determinar definitivamente que la persona ha muerto, entonces normalmente buscamos la rigidez y frialdad, ¿no? del cuerpo, ¿no? Cuando ya no hay ningún signo de vida. Porque mientras hay posibilidad que el alma siga en el cuerpo, necesitamos considerar la persona todavía viva. Y en eso, aquí entran las controversias sobre transplantaciones de muchos órganos, ¿no? Porque si hay un deseo, por ejemplo, cuando quieren trasplantar un corazón, ¿okay? La cosa es que el corazón no sigue siendo útil si la persona ya muere completamente. Entonces, cuando ya tiene muerte cerebral, dicen que ya murió, sacan el corazón, pero muy probablemente la persona sigue viviendo y estamos matándolo por sacar su corazón. Entonces, es otro tema. Pero tiene que ver con esta cuestión del momento de la muerte. ¿Okay? Dios hizo el ser humano hombre y mujer. ¿Okay? Entonces primero creó Adán y luego sacó Eva de su costada. ¿Okay? Y la formó de la costilla. Santo Tomás dice, fue conveniente que en la primera institución de las cosas, la mujer, a diferencia de los demás animales, fuera formada del hombre, en primer lugar para dar así mayor dignidad al primer hombre, el cual, siendo imagen de Dios, el mismo fuera el principio de toda su especie, como Dios es principio de todo el universo. Por eso San Pablo dice, de uno hizo Dios todo el género humano. También es interesante que, diferente de la creación de todo lo demás, Dios hizo el hombre de materia ya formada, ¿no? Lo formó de la tierra, ¿no? Como indicando que es una perfección de las ideas que tenía en la creación, porque es como un nivel más alto de su creación. En segundo lugar, para que el hombre amase más a la mujer y se uniera más inseparablemente a ella al saber que ha sido hecha de él. Por eso se dice en Génesis, fue tomada del varón, así pues, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esto fue particularmente necesario en la especie humana, en la que el varón y la hembra permanecen unidos por toda la vida, algo que no sucede en los demás animales.
En tercer lugar, porque como dice el filósofo, el hombre y la mujer se unen no solo por la necesidad de la generación, como los demás animales, sino para formar un hogar en el que hay otras operaciones propias del marido y de la mujer, y en el que el varón es la cabeza de la mujer. Por lo tanto, era conveniente que la mujer fuese formada del varón como de su principio. En cuarto lugar, hay una razón sacramental, pues con esto se significa que el principio de la iglesia es Cristo. Por eso el apóstol en Efesios dice: gran misterio es este, yo lo entiendo de Cristo y de la iglesia. Y fue conveniente que la mujer fuera formada de la costilla del varón, primero para dar a entender que entre ambos debe haber una unión social, pues la mujer no debe dominar al varón, por lo cual no fue formada de la cabeza. Tampoco debe el varón despreciarla, como si le estuviera sometida servilmente. Por eso no fue formada de los pies. En segundo lugar, por razón sacramental, pues del costado de Cristo, muerto en la cruz, brotaron los sacramentos, esto es, la sangre y el agua por los que la iglesia fue instituida. Entonces, ¿qué es la constitución del hombre? ¿Okay? Aquí tenemos este mapa, okay, de las facultades del hombre. Okay? Entonces, identificamos varios poderes que tiene el hombre. Okay? Siguiendo de los más básicos, okay, a los más elevados. Okay? Entonces, hablamos de sus poderes corpóreos, okay, lo que tiene en común con los animales. Okay? Vida vegetativa, okay? Que generativa, okay? Reproduce, aumentativa, crece, y nutritiva, que se alimenta. Okay? Eso es lo que comparte con las plantas, okay? La vegetación. Okay? Luego tenemos sus poderes sensitivas, okay? El apetito sensible y las facultades locomotrices. Okay, por abajo, y luego los sentidos externos y sentidos internos. Okay? Pues, seguro que todos han escuchado de los 5 sentidos. Okay? De oír, ver, oler, okay? Pero tal vez no han escuchado de los sentidos internos. Okay? Y los sentidos internos tenemos en común con algunos animales, ¿no? Y con otros menos avanzados no los tienen. Bueno, igual con los externos, ¿no? Porque hay animales que a lo mejor tienen el sentido táctil, pero no tienen ojos, ¿no? Un gusano no tiene ojos, creo. Pero hay desarrollo y hay diferenciación entre los poderes aún en el aspecto animal del hombre. ¿Okay? Pero es interesante considerar también los sentidos interiores. ¿Okay? El sentido común, la fantasía, la imaginación, la estimativa y la memoria. ¿Okay? ¿Cuáles son? ¿Okay? Memoria es obvia, ¿no? Okay? No sé si tienen la expresión aquí de tener la memoria de un pez. ¿Sí? Okay? Porque supongo que no recuerdo mucho, ¿no? Y también tenemos una expresión, ¿no? Que el elefante nunca olvida. ¿Sí tiene? Memoria de elefante. Okay. Pero la memoria es evidente en los animales. Por ejemplo, si tienen un perro y lo pueden entrenar, ¿okay? Es porque tiene memoria. Si lo castigas, ¿okay? Quieren que lo recuerde luego para que no haga lo mismo, ¿okay? Para que salga para hacer sus cosas y que no los haga adentro, ¿okay?
Entonces la memoria es importante, pero depende del ser físico, material. ¿Okay? Por eso, ¿okay? No sé si les ha tocado a algunos que falla la memoria con la edad tal vez más, ¿okay? Porque hay una relación, ¿okay? del ser material, ¿okay? Que no dura para siempre, que todos estamos en un proceso de morir. Lo siento, pero sí es cierto. Y mientras los órganos empiezan a fallar, vemos los efectos, ¿no? Aún en los sentidos interiores. El sentido estimativo, son los instintos, ¿okay? Lo que podemos saber sin racionar, ¿okay? Y diferentes animales tienen instintos más desarrollados aún que nosotros, porque tenemos la recompensa de la inteligencia, mientras ellos dependen más de esos instintos impuestos por Dios. ¿Okay? Imaginación. ¿Okay? Ya vamos a cosas más elevadas. ¿Okay? Pero ¿qué hacemos cuando utilizamos la imaginación? ¿Okay? Es el poder de tomar impresiones que hemos recibido a través de los sentidos exteriores, ¿okay? Y combinarlos en varias maneras, ¿okay? Y de hecho es un poder que estamos perdiendo bastante, ¿no? Con tanta televisión y aparatos y todo eso, los niños no desarrollan tanto la imaginación, pero este poder, ¿okay? Es importante para la creatividad, ¿no? Para entender conceptos más complicados, porque es algo muy humano tener imaginación. ¿Okay? Y pues hay cosas parecidas en los animales, ¿no? Dicen que, por ejemplo, los perros sueñan. ¿Okay? El sueño es parte de esta facultad de imaginar, ¿okay? Pero como no podemos entrar en la mente de un animal, es difícil saber exactamente qué tan desarrollados son esos poderes. ¿Okay? ¿Okay? Y la fantasía es como relacionado a la imaginación, pero es proyectar en el futuro. ¿Okay? De formar deseos o empezar a como construir una realidad que queremos que exista en un futuro. ¿Okay? Y el sentido común, ¿okay? Bueno, aquí entendemos en otra manera que lo común, ¿no? Hablamos de personas que faltan sentido común, y cuando decimos eso queremos decir que es como las cosas más básicas les pasan, ¿sí? ¿Okay? Sentido común es interesante como sentido interior. Pero si por ejemplo, si estás volteado por un lado, ¿okay? Y escuchas un ruido muy fuerte atrás, ¿qué vas a hacer? Voltear, ¿no? Sí, tal vez, ¿ok? Pero este sentido interior es como relacionamos los sentidos exteriores, ¿ok? ¿Por qué hacemos eso? Porque entendemos que lo que estamos escuchando no estamos viendo y queremos tener la misma imagen por el oído y los ojos, ¿ok? Entonces, sí, muchos animales tienen la misma capacidad, ¿no? Voltean cuando los llaman o cuando hay un sonido porque reaccionan, ¿okay? Pero es muy importante que los sentidos puedan trabajar juntos y eso es a través del sentido común. Okay. Luego tenemos los apetitos, ¿okay? Sensibles.
Ok. Y los zapatitos se dividen en dos categorías. Okay. ¿Alguien ha escuchado de eso? ¿Recuerdan? Creo que lo hemos tocado en otra plática. ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Las pasiones. Pasiones, sí, también se llaman pasiones. Irascibles y concupiscibles. Ah, muy bien. Okay. Okay. Y como voy a escribirlos aquí, pero muchas veces cuando hablamos de esas cosas pensamos en cosas que son más del espíritu, ¿no? Pero aquí están dentro de la categoría de las facultades corpóreas. Entonces, son reacciones del cuerpo, ¿okay? De lo que percibimos en el exterior, ¿okay? Que tienen un efecto. Todo lo que pasa en el cuerpo tiene su efecto en el alma. Es un principio muy, muy importante, que no podemos dividirnos completamente. ¿Okay? Por eso, cuando estamos enfermos, es más difícil rezar, ¿no? Porque no podemos concentrarnos mientras estamos agobiados en el cuerpo por una enfermedad. ¿Okay? Y también cuando tenemos sufrimientos del alma, depresión o tristeza, algo así, hasta nos afecta en el cuerpo, ¿no? Sentimos más cansados o nos enfermamos o lo que sea, ¿no? Porque siempre están muy relacionados. ¿Okay? Entonces, los concupiscibles son amor, odio, deseo, fuga, gozo y tristeza. Okay. Y los irascibles son esperanza, desesperación, audacia, temor y ira. Okay. Y es como reacciona el cuerpo, okay, al bien o mal percibido. Okay. Algo entra por los sentidos. Okay. Entonces, si, por ejemplo, tristeza es la pasión que tenemos cuando hay un mal presente. ¿Okay? Entonces, si a ver, ¿qué sería un ejemplo? Que alguien viene aquí con una pistola, ¿no? Y es seguro que me va a tirar, ¿ok? La muerte es inevitable, ¿ok? Entonces, tal vez naturalmente, ¿ok? Reconociéndolos, ¿ok? Reconociéndolo por lo que veo, ¿ok? Lo que me dice, mi inteligencia va a entender, ya ha llegado mi fin, ¿ok? Y mi cuerpo va a reaccionar naturalmente con tristeza. Okay. Al contrario, okay, si hay un bien presente, alguien entra a la puerta y me da un sobre con $1,000,000 de pesos, okay, voy a tener gozo, okay, y es natural, okay.
Cuando hablamos de un mal que no ha llegado, pero un mal futuro, ¿ok? Viene alguien que dice que ya va a haber un terremoto, ¿ok? Dentro de una hora, ¿ok? Pues vamos a buscar dónde refugiarnos, ¿sí? Entonces la fuga es huir del mal, tratar de evitarlo, ¿ok? O cuando hay un bien futuro, tenemos deseo, ¿ok? Alguien nos promete algo que nos gusta, entonces tenemos deseo que ya esté. Cuando en general, ¿okay? Reaccionamos al mal con odio, ¿okay? En abstracto, ¿okay? Y al bien con amor, es decir, deseo, ¿okay? Y son reacciones naturales del cuerpo. Y los apetitos irascibles, cuando hay un bien arduo, ¿okay? Es decir, que hay posibilidad de conseguir algo muy bueno, pero sabemos que es arduo para conseguirlo. Si pensamos que es posible conseguirlo, tenemos esperanza. Sí, lo voy a hacer, ¿okay? De hecho, si estamos bien como formados y tenemos una vida espiritual sana, ¿okay? Debemos de tener esperanza que podemos dominar o superar nuestros defectos, ¿okay? Es difícil llegar, pero sí puedo, ¿okay? Pero si es imposible, ¿okay? Si lo percibimos imposible conseguir ese bien, entonces tenemos desesperación, ¿okay? Cuando hablamos del mal, ¿okay? Cuando el mal es ausente todavía, pero es superable, ¿okay? Tenemos audacia, ¿okay? Si podemos luchar, podemos vencerlo, ¿okay? Pero cuando lo percibimos insuperable, tenemos temor, lo temamos. Y el mal arduo y presente, ¿okay? Nos ocasiona ira, ¿okay? Y pues aquí con ira es fácil como hablar de cómo las pasiones afectadas por la concupiscencia pueden ayudarnos o pueden perjudicarnos, ¿okay? Porque depende, este es el mal, ¿okay? Arduo presente. ¿Okay? Entonces, no vamos a discutir mucho si es presente o no. Podemos tener diferencia de opinión si es arduo, pero todo depende aquí en cómo reconocemos mal. ¿Qué es mal, en verdad? ¿Okay? Cuando nos enojamos, ¿qué ocasiona más frecuentemente la ira en nosotros? El daño a nuestro egoísmo, ¿no? Percibimos un ataque en lo que amamos más que todo, lastimosamente, ¿no? Pero los santos no se enojan cuando alguien le hace cosas malas, ¿no? Porque su mayor bien no es su propio ego. Entonces la única cosa que merece ira en verdad es ¿qué? ¿Qué? Que alguien lastime a Dios y su ¿Y cómo se llama eso? El pecado, ¿ok? Cuando hablamos de ira justificada, pues estamos hablando de una reacción al pecado, ¿ok? Pero muchas veces ahora casi nadie se enoja en la presencia del pecado, porque hemos perdido el sentido de la maldad del pecado y preferimos enojarnos cuando alguien nos hace un daño personal. ¿Okay? Pero es importante para la vida espiritual saber de esos, ¿no? Porque nos pueden orientar y es como tomar la temperatura de nuestro estado espiritual. Porque si
si estamos triste todo el tiempo, por ejemplo, entonces el cuerpo está reaccionando normal, ¿no? El pecado o la culpa por el pecado está en el alma. Entonces, el problema es aquí, ¿okay? En el lado intelectual, ¿okay? Entonces, es en cómo percibimos mal y bien, ¿okay? Y como estamos tristes porque no vemos que Dios, la providencia de Dios nunca nos abandona, y en realidad solo debemos ser tristes con la posibilidad de ser condenados. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas de eso? Padre, ¿estas están ahí dentro de los apetitos sensibles? Sí, todo eso son los apetitos sensibles. Pero eso no incluye a los animales, ¿verdad? O sea, Sí, los animales también tienen eso, ¿no? Porque no es cierto que, bueno, no al mismo nivel, ¿no? Porque no tienen el lado espiritual, pero sí tienen estas reacciones, ¿no? Pero, ¿qué les ocasiona gozo? la comida. La comida, ¿no? Y es otra indicación, ¿no? Si gozamos demasiado en la comida, pues tenemos más en común con un animal que un ángel, ¿okay? Porque los ángeles no coman, entonces no tienen ese gozo. Y podemos aprender de cómo son los animales, y si vamos más por sus tendencias o las tendencias más espirituales. Ok. Bueno. Ok, y hay otro apetito, okay, que es el apetito intelectual, que también se llama la voluntad. Okay? Porque ya viendo este aspecto, la vida intelectiva, entendimiento y voluntad, okay, y no podemos terminar de hablar de todo lo que hay aquí. Tenemos todo un curso en el seminario de introducción a epistemología, que es la filosofía de cómo entendemos. Okay? Entonces es muy complicado, muy interesante. Pero básicamente, en breve, okay, que captamos las imágenes por los sentidos. No hay nada en la inteligencia que no entra por los sentidos. Okay? Pero tenemos esta capacidad que los animales no tienen de tomar como el aspecto o la impresión que los sentidos nos dan, y separamos de ella el universal, la esencia. ¿Okay? Y, ¿vale? Abstracción, sí. Tomamos de la impresión la cosa universal que hay en las cosas. Entonces, no simplemente entendemos este escritorio como una cosa aislada, sino que tiene algo en común. ¿Okay? Lo reconozco como escritorio, como ustedes están sentados en otra forma de escritorio, pero hay algo paralelo. ¿Okay? Y esta es racional. Ningún animal tiene esta capacidad. ¿Okay? Y luego hacemos juicios de lo que entra, el concepto universal, relacionándolo de nuevo con la cosa física. ¿Okay? Y formamos pensamientos más complicados. Pero estamos buscando con el entendimiento la verdad. ¿Okay? Queremos que lo que existe en la mente corresponde con la realidad. Esa es la definición de la verdad. Una congruencia entre la realidad externa y la realidad mental. Porque si hablamos, ¿okay? Esto es increíble, de hay una nueva forma de existencia intelectiva, ¿okay? Que es diferente que existencia actual. ¿Okay? Y el ejemplo básico es,
Si digo una palabra, digo elefante, ¿ok? A lo mejor todos inmediatamente formaron una imagen de un elefante en sus mentes. ¿Okay? Pero el hecho de que están pensando de elefantes no significa que hay un elefante realmente en tu cabeza. ¿Okay? Pero sí, el concepto universal de elefante tiene una existencia intelectiva en sus cabezas, en sus mentes. ¿Okay? Y puede ser relacionado con un elefante actual, Pepe, que conocieron en el zoológico un día, ¿okay? No sé, de cualquier otro nombre. O puede ser nada más un concepto muy general. ¿Okay? Y el entendimiento, entonces, está buscando la verdad, y lo que capta la inteligencia y juzga como bien, entonces la voluntad, el apetito intelectual, entonces está inmediatamente inclinado a eso. ¿Okay? Por eso decimos, cuando estamos en la visión beatífica, no hay posibilidad de querer otra cosa que Dios, porque el problema ahora, ¿okay? La raíz de todos los pecados es que equivocamos en lo que juzgamos como bien. Pero viendo Dios, no es posible dudar que es el único bien y que nos llena completamente. Entonces, amarlo en su presencia es absolutamente necesario. No podemos perder la visión beatífica una vez teniéndola. Entonces, en breve, este es el ser humano, que luego vamos a, en el otro curso, cuando hablamos de los mandamientos, veremos más de cómo funciona su voluntad y los impedimentos y el acto humano. Pero quiero pasar ahora, ¿okay?, a considerar cómo era el hombre en el principio y cómo cambió. ¿Okay? Entonces, Dios creó a Adán y Eva. ¿Okay? Y los dotó con dones especiales. ¿Okay? Entonces, hablamos de la justicia original. ¿Okay? Y hay muchas opiniones equivocadas sobre eso, ¿no? Por ejemplo, la justicia original, que incluye la gracia santificante, y los dones preternaturales. Okay. ¿Alguien tiene una idea qué quiere decir por preternatural? Isaac. No, eso es del cuerpo glorificado. De los que estaban antes del pecado original. Sí, tenían esos dones, pero la palabra, ¿qué significa? El dominio del alma sobre el cuerpo. Es un ejemplo. Okay. Es un ejemplo. Es uno de los dones. Okay. Como lo que tenían los ángeles, de que es una naturaleza previa. Quiere decir más allá que la naturaleza. Okay. Que no es sobrenatural, es entrenatural y sobrenatural. Okay. Es preternatural. Okay. Entonces es algo que no tenemos por naturaleza. Okay. No nos corresponde naturalmente, no tenemos derecho a esas cosas, pero ni es en contra de nuestra naturaleza. Entonces la visión beatífica es sobrenatural, porque nuestra naturaleza sola no la aguanta, no puede. ¿Okay? Pero si hablamos de, por ejemplo, humanos que vuelan, ¿okay? Si un día nace un hombre con alas, ¿okay?
sería un don preternatural porque no corresponde a la naturaleza humana, pero ni está opuesta a ella. Que no hay nada de ser humano que impide el volar. ¿No? Okay. Puede ser. Okay. Entonces, pero la controversia es si esos dones o la justicia original corresponde a la naturaleza humana en su creación. Es decir, que los protestantes, por ejemplo, nieguen que Dios añadió algo más. Entonces, nieguen que esos son superimpuestos sobre la naturaleza humana tal cual. ¿Okay? Y por consecuencia, en el estado de pecado, ¿okay? Su naturaleza vuelve a ser, es totalmente deprivado porque carece algo que le corresponde naturalmente. ¿Okay? Y hay otros como los pelagianos que dicen que podemos alcanzar eso solos, ¿no? Es como por fuerza natural. ¿Okay? Pero la doctrina católica es que Dios creó el hombre, ¿okay? Y luego le regaló, ¿okay? Esos dones extras que no le correspondían. ¿Okay? Y por el pecado los perdimos. Por la redención tenemos la posibilidad de recuperarlos, pero ahora en manera más magnífica, ¿okay? A través de la gracia de Cristo. ¿Cuáles son los dones preternaturales por encima de capacidades naturales, pero tampoco totalmente sobrenaturales? ¿Okay? Entonces son inmortalidad, Ese no se puede recuperar con la gracia científica. sí, en el cielo. Bueno, pero o sea, me refiero a que la muerte de la separación del alma del cuerpo todos la vamos a sufrir. Pues, ¿qué pasó con Nuestra Señora? Entonces, ella no murió, ¿okay? Entonces, es posible con la redención que aún recuperamos estos dones. Bueno, Oh. hay otras opiniones teológicas que dicen que sí. Sí, pero tenemos otros ejemplos, ¿no? de personas que fueron al cielo con sus cuerpos, ¿no? Jesús fue al cielo con su cuerpo. Entonces, es posible, pero no es según la voluntad de Dios que inmediatamente vivimos para siempre en el cuerpo. Porque, bueno, hay cosas misteriosas que dicen las Escrituras, pero que todo lo creado tiene que ser redimido. Entonces va a haber una nueva creación y vamos a recibir de nuevo el cuerpo, pero en estado glorificado. Ah, no, sí, eso sí, pero lo que me refiero es que o sea, el juicio y la resurrección de los cuerpos, o sea, todos los humanos debieron haber muerto y luego que se resucite su cuerpo. No fue resucitar su cuerpo, sino murió su cuerpo. Entonces, la inmortalidad, al menos a la manera que yo lo veía, es como que nunca vas a morir. Es decir, tu cuerpo nunca va a morir y si nunca muere, pues no tiene por qué resucitar si no murió. Sí, no es normal, pero es posible, sí. Y por eso hay que muchas opinan que Nuestra Señora durmió, ¿no? Que no murió, pero durmió. Entonces no experimentó la muerte, solamente fue al cielo. ¿Okay? Entonces la inmortalidad corporal es la inversa de la mortalidad, es decir, la posibilidad de separación del alma y del cuerpo. Adán era por lo tanto capaz de no morir, sin embargo el don era condicionado. Es preternatural. Entonces, por ser material,
tiene tendencia de corrompir, ¿okay? Pero no está apuesta de la idea de ser humano, de no tener que morir. Siempre que no pecara, hubiera vivido para siempre. Fue gratuito, ya que la naturaleza de Adán por sí misma no postuló esta prerrogativa, sino que vino de la generosidad divina, fue participada, ya que solo Dios disfruta de la inmortalidad esencial. Okay. Luego, integridad. El don de integridad es equivalente a la extensión de la concupiscencia. Se llama integridad porque produjo una relación armoniosa entre la carne y el espíritu al subordinar por completo las pasiones más bajas del hombre a su razón. Todos esos. ¿Okay? Entonces, nunca en Adán, antes del pecado, estaban en estado de rebelión. ¿Okay? Es el perfecto dominio de sí mismo, ¿no? Exacto. Esta integridad debe notarse no consistió en la falta de poder natural para desear la bona sensible o espiritual, ni fue una falta de actividad de este poder, ya que todos estos pertenecen a la perfección de la naturaleza humana. Más bien fue la ausencia de ciertos tipos de actos de la facultad apetitiva, es decir, aquellos que anticipan o van antes, ¿okay?, las operaciones de la razón y la voluntad y tienden a continuar en oposición a la misma. Fascinante. ¿Okay? Normalmente es lo que pasa cuando caímos en pecado. ¿Okay? Se adelantan. ¿Okay? Y estos determinan, ¿okay?, la operación de esto en vez de la razón. ¿Okay? Cuando si pudiéramos lograr, ¿okay?, pacificar por un momento las pasiones y deliberar y dejar que obre el entendimiento, a lo mejor hacemos otra decisión y no pecamos. ¿Okay? Dicho positivamente, la integridad consistía en la sujeción perfecta de los poderes apetitivos, concupiscibles e irascibles a los dictados de la razón y el libre albedrío. Como consecuencia, la voluntad tenía un dominio no solo indirecto, diplomático, sino también directo, despótico sobre el apetito. ¿Okay? Su integridad era la ausencia de la resistencia por parte de sus tendencias espontáneas. ¿Okay? Es otro tema que luego veremos, ¿no? De voluntad diplomático, ¿okay?, es como tratando de convencer, y despótico, que manda, ¿okay? Voy a hacer eso porque así dice mi razón, ¿okay? Y finalmente la ciencia infusa. ¿Okay? Ya hablé de cómo normalmente el proceso de entender es a través de los sentidos, pero los ángeles no tienen sentidos. Entonces Dios impone la esencia en sus mentes y fue la condición de Adán y Eva. ¿Okay? El conocimiento infundido de Adán no fue adquirido en el sentido de la cognición natural derivada de la experiencia del proceso de razonamiento. ¿Okay? Ni era intrínsecamente sobrenatural como dar un conocimiento de los misterios, como las almas disfrutan en la visión beatífica. Fue infundido porque no fue adquirido de forma natural, pero sin embargo no fue más allá de la capacidad de las facultades del hombre en su estatuto. Los teólogos comúnmente se refieren a tres áreas de conocimiento especial poseídas por Adán: con respecto a Dios y sus atributos, ¿okay?,
no su esencia, pero sus atributos, la ley moral y las relaciones del hombre con Dios, y el universo físico, tanto material como espiritual. Y muchos señalan como Adán nombró todos los animales, ¿okay? Y como el nombre comunica algo de la esencia de la cosa, ¿okay? Pero apenas aparecieron, ¿okay? No fue como cuando Dios le presentó un conejo que había leído antes de cómo era y cómo debe de llamarlo. No, fue una impresión de su naturaleza que Dios le dio. ¿Okay? Bueno. Ok, entonces, por el pecado original, la desobediencia, la prueba que tuvieron como los ángeles, perdieron, okay, todo eso. Okay, y sus afectos, okay, entonces hay culpa de pecado original y también son los afectos, que es la concupiscencia. Okay. Y Dios nos prometió un redentor que nos salvará de la culpa, ¿okay? Nos perdonará la culpa, ¿okay? Y recibimos eso como Adán era cabeza del género humano y todo lo que hay en los seres humanos estaba en Adán y Eva, ¿okay? Y lo pasó a todos sus descendientes, ¿okay? Y como no aprobó su primer examen, pasó también como herencia esa culpa, ¿okay? Hay ahora muchos que niegan o discuten sobre qué es pecado original. Muchos dicen erróneamente que, por ejemplo, Adán y Eva representan cualquier hombre o varios, o es una alegoría, ¿okay? Pero es de doctrina que sí hubo un Adán y una Eva, ¿okay? Que pecaron, ¿okay? Y que el pecado fue un pecado real, no es simplemente simbolismo para la esencia del pecado, y la herencia que nos pasaron es real. ¿Okay? Algunos dicen que no, el bautismo no es tan necesario, porque pues concupiscencia, o pecado original, perdón, es simplemente como esta lucha interior que todos tenemos y es una capacidad que todos tenemos para cometer el primer pecado de nuestras vidas. Hay una analogía, obviamente, que vemos aún en los bebés que empiezan a tener el deseo de decir no, ¿okay? Hay una rebeldía que tienen desde chiquito, ¿no? Que es evidencia que algo no es exactamente correcto, ¿sí? Pero es algo real y hay una culpa aunque no es pecado actual, ¿okay? Entonces hay pecado original y pecado actual que dividimos en mortal y venial. Pero pecado original no es nada que los individuos hicieron, ¿okay? Yo no cometí pecado original, pero sí lo heredé, ¿okay? Entonces necesitamos el bautismo para aplicar los frutos de la redención, ¿okay? Pero para nuestra perfección los efectos permanecen, ¿okay? Entonces tenemos que vivir con los efectos. Hemos perdido todo eso, ¿okay? Y además tenemos los castigos de Adán y Eva, el sufrimiento, enfermedad, el trabajo, ¿okay? Parto, el dolor, todo eso, ¿sí? Pero es interesante que mientras nos santificamos más, ¿okay? Mientras como crecimos en gracia santificante, ¿okay? Aunque no recuperamos esos dones por completo,
vemos en los santos algo parecido, ¿no? Que la sabiduría de los santos, por ejemplo, que no han estudiado, pero tienen una percepción más profunda de las cosas más importantes. Y la integridad, como cuando los santos llegan a casi no tener que batallar contra sus apetitos, porque su alma está por encima de todo y ha logrado, ¿okay?, tener dominio. ¿Okay? Y la inmortalidad, pues, con gracia santificante tenemos inmortalidad. ¿Okay? Tenemos la certeza que si morimos en gracia santificante, que vamos a vivir para siempre. ¿Okay? Y aún en el cuerpo, un día. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Nada? Pero con respecto a lo que decía de la Virgen, Porque la inmortalidad es un don preternatural, ¿no? Uh-huh. Y la resurrección es un don sobrenatural. Uh-huh. No me acuerdo dónde leí, creo que fue en el catecismo, una frase de Irineo, creo que era, que decía que los dones que Adán nos perdió con su pecado, como lo era la inmortalidad, los devolvió más grandes que Sí, con su redención. sí, porque todos se perfeccionan, ¿ok? En otra manera. Entonces, es correcto. La resurrección es más poderoso que simple inmortalidad, pero aún en la Virgen, ¿ok? Si ella no murió, sí experimentó, ¿okay?, los efectos de la redención, porque su cuerpo convirtió en un cuerpo glorificado. Entonces, los aspectos del cuerpo glorificado de Jesús y que tendremos nosotros es más que tenía Adán y Eva, ¿no? No impasibilidad, por ejemplo, ¿okay? Que Adán no tenía eso, pero lo tendremos. Pero ¿no sería más conveniente, Padre, que la Virgen haya pasado a la gloria a través de la resurrección que a través de la inmortalidad? Pues hay opiniones por los dos lados, ¿no? No voy a declarar por ningún lado porque la Iglesia ha dejado esa pregunta abierta, ¿no? Y hay muchos argumentos por los dos lados, ¿no? Entonces, no sabía que sí pienso eso. ¿Cómo? ¿No sabía que sí pienso eso? No. Okay. ¿Algo más? ¿Otra duda? ¿No? ¿Todo claro? Okay. ¿Listos para su examen? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Y benedictio de omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et manet semper. Amen.